Hay peleas que se ganan por técnica, otras por inteligencia, pero existen combates que trascienden el deporte, peleas donde el cuerpo se rompe, la cara se abre y el espíritu es lo único que mantiene al peleador de pie. Hoy no hablaremos de knockouts rápidos, hoy hablaremos de guerra, de peleas donde la sangre fue el precio de la victoria. Estas son las 7 peleas más impactantes en la historia de la UFC. Rory MacDonald era el joven prodigio canadiense, frío, calculador, disciplinado, mientras Robbie Lawler era lo opuesto, un animal salvaje, un guerrero con hambre de violencia. Rory MacDonald venía con un gran récord previo de 18 peleas ganadas y solo 2 perdidas, siendo ya un ex campeón interino y con 2 victorias consecutivas. Pero una de sus peleas perdidas había sido justo con Lawler, por lo que tenía que cobrar su venganza para ser visto como el futuro de la división. Mientras Robbie Lawler tenía un récord previo de 26 peleas ganadas y 10 perdidas, pero siendo el campeón welter reinante, y venía de derrotar a Johnny Hendricks, siendo considerado un guerrero imposible de quebrar. En la primera pelea, Lawler había ganado por decisión, pero esta vez el título estaba en juego. En los cara a cara no hubo insultos, pero las miradas decían todo. Uno de los dos no saldrá igual. En la pelea, desde el primer round, ambos se plantan en el centro del octágono, con un intercambio brutal, puños, codazos y patadas a las piernas. Rory conecta un rodillazo brutal directo al rostro de Lawler, con el que le abre la cara y empieza a sangrar como si hubiera peleado con una licuadora. Pero ojo, Rory también recibe daño, su nariz comienza a abrirse y su cara empieza a verse rara. En el round 4 ocurre el momento más icónico. Ambos, completamente destrozados, se miran fijamente en medio de la sangre. Rory ya tiene la nariz rota y Lawler tiene el rostro hinchado y rojo. Pero en el round 5, Lawler conecta un golpe brutal directo a la nariz fracturada de Rory. MacDonald cae y el árbitro detiene la pelea. Robbie Lawler gana por nocaut y se mantiene como el campeón de la división. BJ Penn era considerado uno de los peleadores más talentosos de la historia. Diego Sánchez, en cambio, era puro corazón, cero miedo. Diego llegó con una mentalidad clara: voy a morir peleando. Durante la conferencia de prensa no hubo trash talk, solo respeto y destino. BJ Penn durante la pelea domina desde el primer round, jab tras jab y golpes precisos. El daño comienza a ser brutal. Diego comienza a sangrar de la frente, de la nariz, de la cara entera, con sus ojos casi sin poder abrirse. En cada descanso, su esquina le ruega que pare, pero Diego responde: estoy bien. Pero no lo estaba. En este punto, Diego parece salido de una película de terror. En el round 4, Diego sale sin rostro reconocible, los ojos inflamados, la nariz abierta y la sangre cubriendo el pecho. El médico entra e interviene, levanta el rostro de Diego y no necesita más de 3 segundos.
BJ Penn gana por nocaut técnico. En la noche de UFC número 33, dos gigantes, dos pesos completos se enfrentaban con cero estrategia, solo poder. No hubo odio durante la conferencia de prensa, solo un acuerdo silencioso. El que caiga primero, pierde. Desde el primer round, ambos intercambiaban bombas y puños como martillos. En el segundo round, Bigfoot recibe golpes constantes. Su cara se abre completamente hasta estar literalmente cubierto de sangre. Su cara parece una máscara roja. Mark Hunt sigue golpeando y Bigfoot sigue avanzando hasta que llega el último round y la campana salva a ambos. El resultado termina en empate por decisión dividida. Una pelea que nadie ganó, pero nadie olvidó. El público quedó en shock después de esta pelea. Jon Jones, invicto, dominante, considerado imparable, y Alexander Gustafsson, el retador que nadie tomaba en serio. Pero en el cara a cara, Gustafsson no retrocedió. En ese momento Jones lo miró como a cualquier otro. Y ahí fue cuando se equivocó. En el primer round, Gustafsson derriba a Jones, algo que nadie había hecho antes, por lo que Jones despierta y busca contragolpear. En el cuarto round, Jones recibe muchos golpes y comienza a sangrar. Está cansado y Gustafsson lo sabe. En ese momento, Alexander conecta una combinación brutal: derecha, izquierda y rodillazo al cuerpo. Jones retrocede desordenado por primera vez en su carrera. Jon Jones está en peligro real. Jones responde con codazos en el clinch y rodillazos a la cabeza. Ambos terminan sangrando y jadeando. En el round final, Jones logra hacer un derribo y concretar buenas patadas a la cabeza. Gustafsson termina muy cansado y reduce bastante su volumen de golpes. El resultado termina con Jon Jones como ganador por decisión unánime. Era la gran final de The Ultimate Fighter. Gaethje llegaba invicto, pero aún era un desconocido, mientras que Johnson ya era considerado experimentado y peligroso. Durante el cara a cara no hubo respeto, solo promesas de violencia. Desde el segundo 1, Johnson inició con intercambios salvajes de jabs y volados, pero Gaethje contragolpeaba con excelentes rodillazos, volados y patadas bajas. Ambos mostraron un excelente nivel de boxeo durante ese primer round, pero a 25 segundos de terminar el round, Johnson conecta un jab que deja tambaleando a Gaethje y logra derribarlo durante los últimos segundos. Durante el round 2, ambos siguieron intercambiando golpes, pero Johnson vuelve a conectar un cruzado que descoloca a Gaethje, pero este logra defenderse con codos y rodillazos a la cabeza de Johnson. Pero momentos después, en un intercambio, Gaethje conecta un upper que hace tambalear a Johnson, quedando acorralado en la red del octágono. Cuando en una combinación de codazos logra tumbarlo, él le pide que se pare, ya que estaba demasiado cansado para ir al suelo. Johnson se levanta y busca contragolpear, pero ya ha recibido demasiado daño, y en una combinación de jabs y rodillazos a la cabeza de Johnson, este vuelve a caer, ya noqueado,
por lo que el referee termina interviniendo para acabar la pelea. Justin Gaethje gana por knockout, viendo el nacimiento de uno de los peleadores más violentos en la historia de la UFC. En la gran final de la primera temporada de The Ultimate Fighter, dos desconocidos con un contrato en juego y una oportunidad única se enfrentaban. Forrest Griffin contra Stephen Bonner. No eran estrellas, pero estaban dispuestos a morir por su sueño. Desde el inicio fue una guerra absoluta entre los dos. Jabs, patadas, codazos y rodillazos sin parar. Hubo momentos en los que se conectaban 4 a 5 puños sin parar y ninguno caía, habiendo ya sangre desde el primer round. Siguieron repartiendo golpes de todo tipo, con patadas altas y combinaciones de 4 a 5 golpes. Aún estando exhaustos y sangrando hasta sonar el campanazo final, ambos terminaron abrazados, reconociéndose la gran pelea que habían dado. Forrest Griffin ganó por decisión, pero debido al gran rendimiento de ambos, se les otorgó un contrato a los dos peleadores, y esta fue conocida como la pelea que salvó a la UFC y cambió la historia de este deporte. En esta pelea hubo odio real, trash talk en las conferencias de prensa y hasta botellas volando, dándonos a entender que esto realmente iba en serio. Conor quería venganza y Nate quería humillarlo otra vez. En uno de los cara a cara más tensos de la historia, Nate sonríe mientras Conor le recuerda hasta a su abuelita, al punto de que tuvieron que separarlos para evitar una pelea ahí mismo. Durante el primer round, McGregor se enfocó en atacar de manera muy estratégica con jabs y patadas bajas, hasta llegar el punto en que logró doblar las piernas de Nate y tumbarlo con una combinación. Pero Conor se negó a ir al suelo todavía y le pidió que se parara, finalizando el round con varias combinaciones, logrando hacer sangrar a Nate. Empezando el segundo round, Conor logra conectar un jab potente que tumba directo a Nate, dejándolo desconcertado por completo. Pero Conor seguía sin querer ir al suelo, volviendo a pedir que se parara. En este punto Nate ya tenía la nariz sangrando y en otra combinación de jabs, Conor vuelve a tumbar a Nate, ya en 2 ocasiones seguidas. Pero por más que Nate buscaba contragolpear, la defensa de Conor era muy pulcra y seguía haciendo daño a la nariz y cara de Nate. Pero durante el último minuto del round, Conor empezó a cansarse y una buena combinación de jabs y patadas de Nate lograron tambalearlo y acorralarlo en la reja con varias combinaciones, dando la sensación de que había regresado a la pelea. Empezando el tercer round, se veía un Conor más cansado y con un volumen de golpes más bajo, por lo que Nate empezó a golpear y tirar más hacia adelante, llegando el punto en que Conor tuvo que recurrir al clinch para reducir el daño que estaba recibiendo, dando codazos y jabs para contragolpear. Pero terminando el round, Conor logró recuperar un poco el aire para seguir dando combinaciones al rostro de Nate, exhibiendo más el daño que le estaba haciendo. Solo en los últimos segundos Nate se lanzó hacia adelante y conectó un gran número de combinaciones que dejó a Conor en serios aprietos, dejando a Nate como ganador en este round. En el cuarto round, ambos ya se notaban más cansados, con Conor marcando distancia con jabs y patadas bajas. Nate buscó hacerle un derribo, pero Conor logró defenderse muy bien, por lo que ambos estuvieron dándose codazos y jabs durante el clinch la mayor parte del round. Pero en el final, Conor concretó varios jabs y cruzados que terminaron de abrir más la cara de Nate, exhibiendo más sangre por toda su cara.
Ya en el último round, con los dos ya completamente exhaustos, Nate intentó realizar un derribo, pero Conor volvió a defenderse de manera excelente, frustrando a Nate al punto en el que Conor caminaba tranquilo por el octágono mientras Nate le mostraba el dedo por aparentar tanta arrogancia. La pelea se siguió manteniendo en un clinch pegados a la jaula, intercambiando codazos y leves jabs, hasta que en un giro inesperado Nate logró tumbar a Conor en los últimos segundos, pero no le dio el tiempo suficiente para lanzar golpes contundentes a Conor, cerrando el round mejor Nate. La pelea termina con Conor como ganador por decisión dividida, siendo una de las mejores peleas en la historia de la división. La sangre se limpia, las cicatrices quedan, pero estos rounds se quedan tatuados en la historia. Si te gustó el video, dale like, y si quieres una parte 2 o un video solo de rounds más sangrientos, déjalo en los comentarios. Apóyame a llegar a los 1000 suscriptores. Mi nombre es Shadowstar y recuerda, en la UFC la pelea no termina cuando uno cae, termina cuando el cuerpo ya no responde.